¿Qué pasaría si Genaro García Luna, pues, dijera todo? Y estoy diciendo todo, dijera todo lo que sabe. Edgar, adelante, te escucho. Quizás sea una de las últimas cartas que tenga para jugar. Lo que han dicho personas que lo conocieron, que lo han tratado, es que estaría tratando de estirar lo más que pueda la liga para obtener una negociación que le convenga. Yo tuve la oportunidad de entrar al búnker de Plataforma México, de entrar a muchos de los sistemas de inteligencia cuando era reportero por allá en la época de Felipe Calderón. Y bueno, me quedé pues asombrado de la tecnología y de los sistemas de inteligencia que estaban incluso conectados con la CIA, con el FBI, con muchas inteligencias y policías del mundo. Entonces, el señor Genaro García Luna sin duda sabe pues muchísimo. En base a todos esos datos que tenemos que son hechos reales, pues sería muy raro que fuera inocente, ¿no? Edgar. Y del otro lado, pues lo que tienes es a todo el aparato del Departamento de Justicia que elaboró un caso, que difícilmente pues van a elaborar un caso de esas dimensiones sin tener una serie de elementos y de pruebas durante muchos años. Y entonces la pregunta que se abriría es, ¿hasta dónde sabían las fechorías, si es que cometía las fechorías, de él, de sus subordinados y de no pocos cómplices? ¿Y hasta dónde les vio la cara? ¿O hasta dónde ellos lo utilizaron? Creo que ahí habría varias preguntas para abrir respecto a esa relación, digamos, tenebrosa entre agencias de seguridad, de espionaje, antidrogas norteamericanas con este funcionario. Yo te pregunto, Jesús, ¿cómo realmente se inicia la guerra contra las drogas de Felipe Calderón y por qué? Habría que recordar cómo inicia la guerra contra el narco en México, que es un hecho que todo el mundo lo atribuye a la administración de Felipe Calderón, pero que en realidad viene de más atrás, y lo hemos comentado también con el doctor Morino en otros espacios. Se trata de la Operación Cóndor, que se establece en 1975 en México como una acción del gobierno federal de Estados Unidos para el combate a las drogas en México, que en otros países de América Latina estaba destinada esa operación a la erradicación de los grupos subversivos, los grupos de izquierda, guerrilleros, pero en México comienza, por una decisión del presidente Luis Echeverría Álvarez, a aplicarse esos recursos de la Operación Cóndor en el combate directo a las drogas. Y el cerebro detrás de todo esto es el que tenemos hoy como fiscal, Alejandro Gertz Manero, que en aquel tiempo fue el representante de la PGR, del gobierno mexicano, ante la Operación Cóndor. Ahí es cuando comienza la guerra contra el narcotráfico, la verdadera guerra contra el narcotráfico, que se suscribe básicamente a la región montañosa de Sinaloa. Después se mantiene un bajo perfil de la guerra del combate a las drogas, siguen los siguientes gobiernos, pero cuando llega el gobierno del presidente Felipe Calderón, pues inicia la guerra contra el narcotráfico de una manera perniciosa, porque ya estaban las relaciones dadas de protección entre narcotraficantes y la administración, bueno, el que fue el secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón, ya estaban establecidos los nexos. Esos nexos venían desde muy atrás, desde que el propio García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox, cuando justamente el secretario de Seguridad pues era el hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ahí es donde nace justamente la guerra contra el narcotráfico, pero nace con la idea solamente de justificar o más bien de tapar de alguna forma las relaciones que ya estaban dadas entre narcotráfico y Estado. Es muy importante lo que dices porque se regresa a la historia. Ya hay un libro muy importante de uno de los agentes especiales de la CIA de Estados Unidos en donde menciona al expresidente Luis Enrique Echeverría Álvarez, que era uno de los agentes de la CIA. O sea, tenemos a un presidente de México que era agente de la CIA y que cuadra justamente con lo que estás diciendo en la Operación Cóndor, que en toda América Latina pues se trató no de ayudar a la justicia ni de exterminar delincuentes, sino de exterminar los delincuentes que ellos decían que eran pues todos estos pensamientos comunistas, socialistas que eran mal vistos por Washington. No había otra cosa que esperar si el propio García Luna ya había perfilado todas sus piezas, se había movido en todos los ámbitos y había establecido justamente las conexiones necesarias para llegar al punto en el que
el representante del gobierno federal, negociara no nada más con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, como se ha dicho hasta hoy. Hay muchas más relaciones. Él tendió también, hizo un tejido de relaciones con todos los cárteles de las drogas existentes en México en el 2016. Hablamos de 13 organizaciones criminales. Hoy se dice porque luego a veces en el periodismo es muy dado a copy-paste y así es como se ha dado. Dicen que nada más fue la relación de García Luna con el Sinaloa y con el Beltrán Leiva, pero no, están documentadas también las relaciones de García Luna con otros cárteles como la familia michoacana, como los Zetas, como los Golfos, los de Juárez, los de Tijuana, o sea, con los 13 cárteles que estaban en aquel tiempo, con todos ellos estableció relaciones García Luna. Edgar, yo te pregunto, me dice Jesús que bueno, pues que prácticamente eran patrañas las que decía García Luna y obviamente Calderón de la cuestión de que los vamos a cuidar y hemos inventado una nueva Secretaría de Seguridad y hemos inventado unos nuevos sistemas de inteligencia y unos... quiero que me digas por qué muchos nos la creímos o mucha gente se la creyó, porque eran anuncios espectaculares con los comandos tipo Hollywood bajando y rescatando gente y rescatando secuestrados y deteniendo narcos. Y vamos a poner unas declaraciones de la Secretaría de Seguridad Pública, es la Secretaría Federal en la época de Calderón. Va usted a ver nada más cómo anunciaban este gran aparato policial en donde prácticamente México iba a ser un paraíso de seguridad y mucha gente se lo creyó. Vamos. Policía Federal, para proteger y servir a la comunidad. La instrucción fue contundente y se cumple. A partir de entonces, diseñamos un modelo único que responde a las necesidades de nuestro país. No solo reaccionamos ante el delito, hoy construimos el nuevo modelo de policía, basado en investigación e inteligencia. En este modelo, la estrategia de prevención y combate al delito se sustenta en el ciclo básico de inteligencia, conformado por planeación, recopilación, análisis y explotación de la información. Los resultados de estas acciones generan información sustantiva en una espiral de inteligencia que reinicia el ciclo básico y así el proceso permanentemente genera inteligencia operativa. El objetivo final es la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos. Trabajamos para ti, trabajamos por México. Policía Federal, para proteger y servir a la comunidad. Sí, cómo no. A partir de este anuncio, las cosas se volvieron sangre en México. Bueno, ya eran sangrientas porque siempre había crimen de narco, pero a partir de este momento las cifras empezaron a escalar a niveles de guerra. Sí, cómo no. Y con este anuncio se la creyeron millones de mexicanos y también lo exportaron el anuncio a otros gobiernos y otros. Vean lo que está pasando en México. Yo te pregunto, Edgar, ¿esto era premonitorio? O sea, nos estaban mandando el mensaje de que esto se iba a poner peor. Y además estamos hablando de un anuncio comercial de la Secretaría de Seguridad Pública, no de hace unos años, sino estamos hablando de hace casi 2 décadas. Y este show impresionante A ver, Edgar, ¿qué nos dices de esto? Tenían millones de pesos para invertir en campañas publicitarias. ¿Y quiénes fueron los principales beneficiarios? Pues el oligopolio de la televisión, básicamente Televisa y TV Azteca. Entonces, si se hacen campañas de publicidad donde se dan millones de pesos, compras, digamos, a una parte de esa llamada opinión pública. Pero no se conformaron con ello. Compraron intelectuales o académicos, compraron a gente de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, mandaron a hacer incluso una teleserie que fue un fracaso narrativo, pero un maravilloso negocio para la empresa que lo produjo. Es decir, trataron de imponer una narrativa
de guerra, y esa narrativa de guerra, pues básicamente es una campaña de porque tienes todos los recursos del Estado. Habría también que investigar algunos de sus subalternos. Pienso, por ejemplo, en Cárdenas Palomino, que termina siendo una sociedad de negocios con Ricardo Salinas Pliego. Es decir, hay un proceso además de privatización de la seguridad pública que les genera otro montón de recursos y de influencia. ¿Por qué? Pues porque podían dar contratos, y de hecho le dieron contratos a un montón de empresarios para hacer un enorme negocio que fue privatizar, digamos, las cárceles. Entonces, básicamente es lo que hizo, ¿no? Se repartió dinero, ya sea publicidad a las empresas, ya sea información o intercambios de información de exclusivas con ciertos reporteros, comentócratas, y desafortunadamente en ese momento la población estaba menos informada o había padecido todavía menos el asunto de la violencia. Si ponemos campañas publicitarias, como mencionas, pues vamos a ver que la espiral de la violencia empieza a incrementar. Edgar, yo te pregunto, qué cruel, ¿no? Lo que estás diciendo es verdaderamente impresionante porque me parece que también vienen esos libritos de la CIA de cómo quitar la subversión, y también en las tácticas que se ha denunciado de Hollywood, que cuando te dicen que existe algo o que no existe es porque existe peor, y es como el antidiscurso para preparar a la gente. O sea, nos aventaron un rollo televisivo hollywoodense en donde iban a acabar con el narco y salió 100,000 veces peor. Qué cruel, ¿no? ¿Qué mentalidad? ¿O cómo explicas esto a nivel social, psicológico, criminal, antropológico, Edgar? No hay que olvidar que también el personaje tomó cursos con la CIA, cursos de inteligencia, de contrainteligencia, y tenía esta, digamos, dinámica del esfuerzo para llegar hasta la cumbre. A lo largo del tiempo hizo las conexiones donde las tenía que hacer, se fijó en quienes se debía fijar y construyó pues una red de complicidades que lo fue impulsando. Digamos que la lucha por el poder sacaría lo peor de la naturaleza humana, y en este juicio veremos mucho de esto. Jesús, a ver, te preguntaron que si este juicio es un show, y esto va de la mano con lo que también te iba a preguntar, y yo me pregunto, a ver, García Luna, y otra vez remito a la experiencia propia de haber visto con mis ojos, de haber visto las computadoras, los agentes, los sistemas de inteligencia. Me acuerdo de haberle preguntado a uno de los analistas de esta CIA de México, digamos, allí en un búnker subterráneo. También fui a un búnker que tenían ahí por Avenida Constituyentes en la Ciudad de México, y yo le preguntaba, oiga, pero con esto que tiene mapeado prácticamente todo el mundo, porque ellos me lo dijeron, dice, en 3 minutos podemos detectar quién, cómo hizo una compra en Tanzania, en Argentina, en Australia, donde sea, y seguir la pista cualquier. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no los agarran, no? Si es tan fácil. Y entonces alguien nada más se me quedó viendo así con una cara y bajó la mirada, ¿no? Esto yo lo vi, y yo vi todos los sistemas de seguridad que tenían. Entonces yo te pregunto si este juicio es un show, porque si ellos sabían eso y tenían la gran tecnología y estaban conectados con la CIA y estaban con Plataforma México, fue un diseño justamente en la época de Calderón y de García Luna, donde Plataforma México era un ir y venir de información donde se compartía con las agencias de seguridad de Estados Unidos principalmente, con la DEA, con la CIA, con el FBI, y entonces pues solo ciertos funcionarios podían tener acceso a esa plataforma, que además tenía secretos de Estados Unidos. Si esto lo hacían subfuncionarios, pues entonces Genaro, que era el policía mayor, que era el secretario, pues sabía muchísimas cosas, no solo de México, sino de Estados Unidos. Y entonces, si él sabía todo eso, ¿qué no sabría el que estaba hasta arriba de la CIA o del FBI o de la DEA? Y sería muy tonto pensar que García Luna no lo supiera, que ellos lo sabían, porque estaban todos conectados y además era una cooperación. Y luego además se fue justamente a vivir, después de Felipe Calderón, se fue a vivir a Florida. Ya estaba viviendo en Estados Unidos y de pronto lo atrapan. Esto me suena a como que
por supuesto si es culpable o no, o sea, por supuesto si hizo cosas o no. Esto me suena que además sabía que los de allá no lo podían atrapar porque a lo mejor tenía cierta información y entonces también lo traicionaron, porque también los de allá tienen cola que les pise. Entonces vuelvo a preguntarte y retomo la pregunta de nuestro auditorio que te hacen, Jesús. ¿El juicio en realidad es un show? Porque allá hay otros y muy culpables y que quizá nunca van a caer. Y esta pregunta me lleva a la segunda que a la que yo te iba a hacer. Se convirtió en un representante del gobierno federal, dijiste, y yo te preguntaría, ¿de quién y qué intereses representaba? Adelante, Jesús. Gracias. Bueno, hay que recordar primero un punto medular, Roberto, para poder ir desenmarañando esta pregunta tan extensa que me haces. Hay que ir desenmarañando nada más una cosa. En primer lugar, hay que recordar que el tema de la corrupción, gobierno mexicano con grupos del crimen organizado, cárteles de las drogas concretamente, pues es una situación como el del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? O en este caso, ¿quién corrompió a quién? ¿Corrompió el narcotráfico al Estado o el Estado llegó para dejarse corromper por el narcotráfico? Hay que ver. Yo me voy y me remito únicamente a la versión que en su momento expresó al respecto el propio Rafael Caro Quintero. Cuando platiqué con Rafael Caro Quintero al respecto de esto, él me dijo y me contó una historia de cuando en aquel tiempo, cuando estaba integrado el cártel de Guadalajara, que prácticamente él comandaba, pues el que se arrimó para que lo sobornaran, el narco mexicano nunca llegó a las instancias del gobierno a dar sobornos para pedir protección. Al contrario, fue el Estado mexicano el que se acercó primeramente con los grupos del narcotráfico para dejarse sobornar y poder brindar su protección. Y el primero de estos funcionarios públicos que llegaron a pedir dinero al narcotráfico para brindar protección, pues fue un funcionario que tenemos actualmente en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Cuando él fue secretario de Gobernación, él fue de los primeros, el primero, reconoce Rafael Caro Quintero en algún momento, que sobornó, que pidió sobornos para corromperse y dar protección al narcotráfico. Entonces, si partimos de ahí, ese principio de que fue el narcotráfico, en un momento determinado, desde que está el gobierno de Miguel de la Madrid con este señor Manuel Bartlett Díaz al frente de la Secretaría de Gobernación, ha sido una entrega de estafeta constante entre gobiernos y gobiernos en esa relación narco-estado. Ups. Oye, Jesús, ¿no tienes miedo de haber investigado todo esto? Porque con lo que sabes y de haber entrevistado a narcos y todo lo que nos estás diciendo, pues a muchos les daría miedo, Jesús. Pues sí tengo miedo. Cambia radicalmente la vida de un periodista haciendo este trabajo. Yo estoy soterrado prácticamente, también estoy encerrado. Hace mucho tiempo que no sé lo que es tomarme un café en el portal, ya no digo de mi pueblo, ¿no? En el portal de la Ciudad de México, de los que te gusten. Hace mucho que no tengo vida social, tengo ganas de unas cervezas con el maestro Morín. ¿Desde cuándo? Del doctor Morín. Y pues nomás no se puede, porque sí es riesgoso, es muy peligroso este tipo de coberturas, este tipo de información, este tipo de investigación, pero creo que la vida es fundamental y eso está por encima de todo, sin duda. Y yo me quiero vivo, pero no te imaginas cómo me quiero vivo. Pero también tengo una pasión que es informar. Y creo que, pues por algo estoy aquí, por algo estoy haciendo estos trabajos. Además, esta información que te estoy platicando, mi querido Roberto, mi querido doctor Morín, pues está en mi libro contenido, el libro El Licenciado, publicado por HarperCollins en el 2020. Ahí expongo la radiografía de Felipe Calderón, el narco, y los grupos que protegió. Sí da miedo, te digo, da mucho miedo, pero creo que la gente como periodistas debemos de sobreponernos al miedo y comenzar a informarle a la gente. Vamos a escucharlo a Felipe Calderón, justamente cómo nos vendía todo este armado, en donde uno se podía sentir seguro, la abuelita se podía sentir segura, yo saliendo a la calle, el primo, la tía, la mamá, ya no tenía que darle la bendición a sus hijos. Y bueno, a ver, vamos a escuchar qué dice Felipe Calderón. Como nunca antes estamos debilitando la estructura y el poder económico de la delincuencia, haciendo decomisos históricos en drogas, armas y dinero. Hoy contamos con una Policía Federal profesional, mejor equipada y más honesta. La seguridad es responsabilidad de todos.
Por eso he convocado a autoridades y ciudadanos a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Vale la pena la lucha. La razón eres tú. Seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto informe de gobierno. Gobierno federal. Cuarto informe de gobierno. Con todo respeto, señor expresidente, o presidente como se les dice en Estados Unidos a los que fueron presidentes. Es usted un farsante, y con el respeto a la presunción de inocencia, pues aquí son los hechos. No hay que ir a un juicio, ni ser superinteligente, ni ser juez. Usted, señor presidente, nos está vendiendo que ya en el cuarto informe de gobierno, que México estaba siendo un país cada vez más seguro porque habían desmantelado a muchos criminales y muchos grupos delictivos. Pero no era cierto. Al revés, estábamos alcanzando las cifras de Siria y de Irak. Esto es una mentira, esto es farsa y el pueblo quiere justicia. Y yo te pregunto, Edgar, a ver, tú como presidente de México, imagínate que fueras presidente de México, nombras a tu secretario de Seguridad, suponiendo que eres inocente y no sabes qué hace el secretario de Seguridad, pues eso también te hace cómplice por tonto, ¿no? Entonces, ya sea que sea por tonto, o sea, por la inacción, en caso de, digamos que en caso de que se encuentre culpable a Genaro García Luna, pues también habría que juzgar al presidente ya sea por tonto o porque sabía, pero siendo el presidente, pues tú tienes que estar enterado, y si no estás enterado, tienes que poner un grupo de contraste para contrastar a tus propios subordinados, ¿no? Porque es la responsabilidad de cuidar al pueblo. Digo, yo así lo haría, es por sentido común, aunque nombre a alguna persona de confianza, pues también lo ando vigilando, lo ando fiscalizando para que todo funcione bien y no me lavo las manos y digo, bueno, es que yo no sabía, no sé cómo lo veas tú, Edgar. Lo menos grave sería plantear que fue omiso, porque eso diría que es un inepto e incompetente. Eso es como lo menos grave. Yo me iría por esto que casi parece un lapsus psicoanalítico. Acaba de estar en España en una cuestión de regatas y con un mariachi cantó Mañana me fusilan. Sí hay una necesidad de justicia y obviamente supongo que por eso puso un océano de distancia, porque son cada vez más conocidas todas las denuncias que se hicieron por distintos agentes del Estado y de las cuales no hizo caso. Habló del comisionado Javier Herrera Valles, pero habló también del general Ángeles Daguajare. Muchos personajes lo vieron y hay omisiones que parecen demasiado sospechosas. Pensemos en el aparato de inteligencia, que parece que lo pone Calderón en manos de un aficionado que comete omisiones y falla en el deber de cuidado, porque una de las labores de SISTEN sería justamente decir, oiga, aquí tenemos sospechas del personaje. Ya desde atrás, desde el sexenio anterior, lo que estamos viendo también es el desmantelamiento de ese aparato. Y recordemos que Vicente Fox pone a Eduardo Medina Mora, que después este gobierno lo dejó ir a su casa tranquilamente, pero ahí había una relación, era casi el contrapache, porque este señor Eduardo Medina Mora después es procurador de la República, miembro de la Suprema Corte de Justicia y renuncia al inicio de esta administración, pero no es perseguido. Pero pensemos también en el que fue jefe de Genaro García Luna, el general Rafael Baceo de la Concha. Y podríamos pensar, digamos, en el presidente Vicente Fox. A ese nivel, digamos, un presidente quizá no sea la persona mejor informada, pero sí es la persona más informada. Y hay bastantes evidencias de que funcionarios mexicanos le advirtieron. Incluso también es muy conocida una comida en un restaurante en la Ciudad de México de arquitectura británica, donde se reúne la plana mayor de la Sedena para advertirle justamente al que después fue secretario de Gobernación, pues que tenían información de que protegían secuestradores, que tenían vínculos con traficantes de drogas, y no pasó nada. Entonces, hay muchos otros funcionarios que tendrían que ser investigados. El asunto es que la justicia norteamericana o el Departamento de Justicia difícilmente va a hacer eso. Pues como mexicanos nos gustaría a muchos
que el Estado mexicano iniciara una serie de procesos judiciales contra muchos de estos presuntos responsables. Porque no podríamos alegar falta de información, porque estás hablando entonces de la estructura que controla o que tenía el control del aparato de seguridad. Entonces hay un enorme fallo también en la contrainteligencia mexicana, que hasta ahora no ha tenido un solo responsable. Lo mismo que de la comunidad de inteligencia norteamericana, que tiene 16 agencias. Entonces, ¿cómo es posible que 16 agencias que conforman la comunidad de espionaje en Estados Unidos no supieran? Es como creer que era una supermente criminal, cuando en realidad, pues lo que todos sabemos es que en ningún lugar del mundo existe el crimen organizado sin la complicidad del Estado. Y una parte del Estado importante, pues está representada por funcionarios del aparato de procuración y administración de injusticia. Entonces, no puede alegar que no sabía, aunque es el argumento que ha estado esgrimiendo. Insisto, esta idea de ponerse a cantar rancheras, ya casi anunciando su sentido de culpabilidad, me parece que es también bastante interesante. Seguramente va a ser mencionado, pero habrá que ver si la fiscalía, los fiscales que están llevando el caso, también bloquean esta parte. Habría que recordar el juicio de Joaquín Guzmán, donde hay justamente estas, como este bloqueo de la información, ¿no?, que hace el propio juez. Si no vamos a juzgar al gobierno mexicano, entonces nos vamos a limitar a un asunto de narcotraficantes y de dinero, cuando en realidad lo que estamos viendo por un lado es el fracaso del Estado mexicano, que es incapaz de juzgar a la gente que comete delitos en México. Entonces abdica de esa obligación y entonces se los echa a Estados Unidos. Y el problema es que allá están negociando muchos como testigos protegidos. Entonces cumplen una pequeña sentencia de prisión, llegan a acuerdos, pagan multas y se quedan allá. Pero aquí en México nos quedamos con los muertos y todas esas propiedades, todo ese dinero de sangre, no es tocado por las autoridades. Y entonces tenemos otro problema importante, porque si en realidad se quisiera combatir con eficacia el narcotráfico, pues obviamente hay que pegarle a las finanzas. Pero ahora ya no se le pegan las finanzas de estas organizaciones criminales. Es como la forma más eficaz de descapitalizarlos.